Hace ya algún tiempo, Hernán López, que es el coordinador local de este lápiz en Colombia, el coordinador general es Alejandro Ochoa. Hernán me había pedido que jugara un cierto papel en el lápiz, que básicamente en ese momento me decía que consistía en atender las presentaciones de 3 expositores principales y tratar de hacer algún comentario sobre las 3 presentaciones. Yo le dije que sí desde el inicio. Y luego, ya muy poco antes del lápiz, me llegó lo que Hernán llamó el circulatorio de la palabra, la primera versión del circulatorio de la palabra. Cuando leí mi papel dentro de ese circulatorio de la palabra, que era el cuarto dinamizador de la palabra, como él lo llamó, le envié un mensaje a Hernán, ya eso fue creo que el día anterior o 2 días antes del lápiz, y le dije que yo no me sentía capaz de hacer lo que él me pedía allí y que entonces declinaba su invitación. Él me había advertido que si no podía, pues dijera que no podía. Cuando le envié ese mensaje, Hernán me insistió en que tratara por lo menos de hacer algunos comentarios, aunque no hiciera lo que allí se contemplaba. Y finalmente acordamos eso, que yo al final formularía simplemente unos comentarios que se me ocurrieran en el momento, pero no el papel bastante complejo que se me asignaba allí. Hernán modificó un tanto el circulatorio de la palabra, muy poco, lo envió de nuevo y observé que allí todo permanecía igual, el papel del cuarto dinamizador permanecía igual, y lo único es que Hernán agregó un pie de página donde comentaba que eso que estaba allí indicado no lo iba a hacer de esa manera, sino solamente iba a hacer un comentario. Eso estaba en un pie de página. Yo le volví a comunicarme con Hernán y le dije que no veía para qué hacerlo de esa manera, porque eso era un programa de un evento, que simplemente modificara esa última parte del organizador. Y entonces Hernán insistió que él no quería modificar el juego, y usó la palabra juego en ese momento. Bueno, lo dejamos de ese tamaño, yo le pensé, bueno, voy a hacer lo que habíamos acordado, hacer un comentario. Pero en la noche me quedé pensando y preguntándome por qué la importancia que le daba Hernán a esa idea del juego. Y es con eso precisamente que quiero comenzar. Primero, pues agradezco yo diría más que la oportunidad, agradezco toda la experiencia y se la agradezco a Hernán, al resto de los organizadores del APDIS Colombia, se la agradezco al APDIS en general, a su coordinador general, Alejandro, pero no solamente agradezco lo que yo diría es el epicentro de esa experiencia, que es el evento propio del APDIS Colombia. Agradezco toda la experiencia. En parte, lo que he ido narrando son 2 narraciones diferentes acerca de esa experiencia. Y lo que esa discusión con Hernán me hizo pensar sobre la idea que tenía Hernán del juego, por qué era tan importante lo del juego. La experiencia ha sido muy interesante y esa experiencia pues estoy tratando de volcar hoy alguno de sus consecuencias. Vamos a tratar de examinar, antes de hacer nada,
lo que Hernán está proponiendo en el circulatorio de la palabra. Permítanme compartir una copia del circulatorio de la palabra de Hernán. No sé si allí se ve. Ese es el escrito de Hernán, circulatorio de la palabra, tiene unos preliminares y llega a un punto donde hay un título al lado de un dibujo que dice Círculo de la Palabra y luego dice el juego de los circulatorios. Y allí comienza la descripción de lo que Hernán está llamando el juego. Esa idea de juego va a ser importante más adelante en lo que voy a hablar. Es conveniente de una vez avanzar que no es un juego en el sentido estrictamente lúdico de la palabra, de esos ratos en el que por diversión jugamos algo, jugamos ajedrez, jugamos Monopolio, realizamos un juego. Esta idea de juego es más amplia y yo diría que ha encontrado uno de sus ecos más interesantes en la idea de juego lingüístico de Wittgenstein. El juego básicamente es una actividad que se realiza bajo ciertas reglas y esas reglas pueden ser inicialmente explícitas, pero en la medida en que los jugadores se hacen expertos en el juego, las reglas se hacen implícitas y se incorporan a los jugadores se hacen parte, es decir, las reglas implícitas se hacen parte de los jugadores y los jugadores cuando juegan despliegan las reglas en sus jugadas. Bien, una vez que notamos la idea de juego de los circulatorios, y para Hernán es muy importante el juego, vemos los papeles que van a realizar lo que Hernán llama los dinamizadores de las palabras. Hay un primer dinamizador, que es Alexandra. De acuerdo con esto, deben narrar una historia de vida académica en la que comenzaron a entrar a su mundo los temas de la educación superior y de la universidad, y así pues describe un poco más del papel de Alexandra dentro de eso. Ya ustedes lo han leído. Solamente estoy tratando de llamar la atención sobre. Luego entra un segundo dinamizador, que es Arturo Escobar, recogerá la palabra que fue puesta en circulación por el anterior dinamizador, haciendo primero una corta síntesis de la narrativa que acaba de escuchar. En esa síntesis hará hincapié en el dilema que Alexandra ha tenido que enfrentar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene un tercer dinamizador, Alfonso. Alfonso va a hacer algo similar a lo que hizo Arturo ya en un tercer ciclo. Noten que hay unos dibujos, o por lo menos aquí hay un dibujo. Este dibujito que está aquí vale la pena notarlo, ¿sí? Un collar que no termina de cerrarse. Bueno, luego hay un interludio y luego viene un segundo ciclo. Y en ese segundo ciclo se dice, siguiendo las reglas del juego, este dinamizador, noten ustedes que no tiene nombre el dinamizador. El cuarto dinamizador no tiene nombre. Es anónimo aparentemente. Recogerá la narrativa del jugador precedente y hará una corta síntesis de ella, enfatizando, etcétera, etcétera. Luego voy a insistir otra vez en este punto. Hago un alto y quisiera traer a colación una metáfora que voy a tener allí en el trasfondo y con el cual quiero pensar, o con su ayuda pensar, este juego que está proponiendo Hernán en este diseño. Y esa metáfora proviene de un relato, una colección de cuentos integrada de una cierta manera, que es muy antigua y que yo diría que es uno de los grandes textos
que ha acumulado la cultura occidental con un origen probablemente no muy occidental, y es Las Mil y una Noches. Las Mil y una Noches tiene una situación particular. En Las Mil y una Noches se presenta una narradora, que es Sherezade. Sherezade narra cuentos. Todas las noches le narra un cuento a un visir. No voy a relatar más de las circunstancias, pero lo cierto es que va narrando cuentos. En los cuentos de Sherezade, como en cualquier cuento, se presenta un hilo narrativo, una cierta situación que se despliega en ese hilo narrativo. Y en algún punto del hilo narrativo, muchas veces, alguno de los personajes narra un cuento. Es decir, que hay una narración dentro de la narración. Y a veces, además, en el cuento que ese personaje del cuento de Sherezade está narrando, aparece un personaje que a su vez narra un cuento. Noten ustedes que hay una serie, hay una recursión, hay un cuento que narra Sherezade, dentro de él hay un cuento y dentro de ese hay otro cuento y así sucesivamente. Pero cada uno de esos cuentos tiene un cierto despliegue narrativo dentro del cual entra el cuento. Noten ustedes el parecido entre eso que estoy diciendo y lo que hay aquí. Lo que hay en el juego de la palabra, en el circulatorio de la palabra que propone Orlando. Ahora, Las Mil y una Noche nos ayuda a pensar lo siguiente. Uno, que hay un narrador básico, hay un narrador implícito. Ese narrador implícito, en el caso de Las Mil y una Noche, probablemente son muchos narradores recolectados en una narración, pero supongamos que es un solo narrador. Ese es implícito. Ese es el que escribe todo el cuento donde aparece Sherezade o el que lo narra. Ese está detrás. Ese no se nombra. Se empieza a nombrar a partir de Sherezade. Pero además de ese narrador implícito, hay otro personaje implícito. Y ese personaje implícito no es personaje de la narración. Ese es precisamente el lugar donde toma vida la narración. Ese es el lector de Las Mil y una Noches. Ese es el escucha de Las Mil y una Noches. Ese es el espectador de el juego que está proponiendo Hernán, el espectador de el Abdis Colombia 2021. Ese espectador es silente, pero allí es donde ocurre finalmente lo que ocurre. Ahora, él no habla, como espectador no habla ni puede hablar. Yo les decía hace un momento, en el papel del cuarto dinamizador pareciera anónimo. No se dice quién es el cuarto dinamizador. Y ese cuarto dinamizador, además, noten que está jugando pictóricamente este papel, está cerrando el círculo, está cerrando este collar. Y uno tendría que preguntarse, ¿está cerrándolo con qué? Bueno, el cuarto dinamizador, a mi modo de ver, es el espectador. Y a ese espectador, en un momento dado, el director de una especie de obra de teatro le pide la palabra. Ahora, ese director, ¿quién es? Ese es, en el cuento, en el de Las Mil y una Noches, el narrador principal, el narrador implícito. ¿Quién es el narrador implícito en nuestro caso? Bueno, el que diseñó el circulatorio de la palabra. Ese es el dinamizador de los dinamizadores. Los dinamizadores son Alexandra, Arturo, Alfonso. El dinamizador de los dinamizadores, el narrador implícito, es Hernán López, que diseña esto. Y el papel que me toca a mí es el de espectador. Pero un espectador al que Hernán López llama y le dice,
que entendió qué ocurrió allí. Ahora, decía hace un momento que yo me preguntaba, pensando todo esto, en intentando cerrar este círculo. Y obviamente estoy cerrando este círculo con con la narración implícita del dinamizador de los dinamizadores. Es decir, estoy cerrando el círculo con esto que estoy haciendo en este momento. Es decir, tratando de interpretar el juego al que diseñó Hernán y que estamos intentando jugar todos. Es interesante notar que cuando me preguntaba yo por qué la importancia del juego, vino a mi mente, bueno, toda una historia compartida con Hernán y con mis otros compañeros de sistemología interpretativa, de la cual surgen algunas de las ideas que creo yo Hernán tiene aquí, de esa historia compartida. Pero también de dos aficiones de Hernán que eran previas a esa historia. Una afición por el teatro que Hernán siempre tuvo y que yo creo que se mantuvo en él y se ha mantenido en él toda la vida, esa cierta afición por el teatro. Y el otro, un libro que le gustó mucho a Hernán, que fue El juego de los avalorios de Hermann Hesse. Luego, cuando examiné el texto este de nuevo, más adelante, después de haber pensado eso, vi este pie de página que está aquí, el cuarto. Y el cuarto, perdón, este no es, un pie de página que está más atrás, más adelante, antes de esto, me parece que es el, para ver, no lo consigo rápidamente. Bueno, es un pie de página, aquí está, es el pie de página número 3. Yo no lo había visto realmente, lo vi hace muy poco, donde dice que Hernán, refiriéndose al juego al que está diseñando, hacemos notar las similitudes fonéticas con el juego de los avalorios de Hesse. Y obviamente eso tenía que estar allí, en el trasfondo del trasfondo. Sí. Muy bien. Bueno, dice lo siguiente, ¿no? Siguiendo las reglas de este juego, este dinamizador recogerá la narrativa del jugador precedente, de Alfonso, y era una corta síntesis de ella, enfatizando lo que podríamos llamar las tres perspectivas de la universidad, puestas en movimiento por los tres dinamizadores anteriores. Noten que aquí hay dos tareas. Una tarea explícita, que es simplemente muy parecida a los de los dinamizadores anteriores. Yo voy a coger el último cuento, el de Alfonso, tratar de dar cuenta de eso, hacer una corta síntesis, como dice allí. Pero luego, no muy explícitamente, dice, enfatizando lo que podríamos llamar las tres perspectivas de la universidad. Y yo creo que lo que Hernán está allí pidiendo, digo, no muy explícitamente, es que este espectador al que sorprenden llamándolo al escenario y pidiéndole su opinión, arme lo que en sistemología interpretativa llamamos una perspectiva de perspectivas. Y esa perspectiva de perspectivas, permítanme mostrarla. La podríamos ilustrar con este dibujo de Esker, que Esker llamó Otro Mundo, y que en sistemología la llamamos la perspectiva de perspectivas. Noten que hay allí tres perspectivas. Hay una perspectiva que no sé si se ve el puntero, podríamos decir que está a la izquierda y al fondo. De eso mismo, entre comillas, ese mismo, hay otra perspectiva que es la que constituye el piso y parte de la pared de la derecha, que es con una perspectiva vista desde abajo.
y hay otra perspectiva vista desde arriba que constituye el, digamos, el techo y parte de la pared de la derecha. Todas estas perspectivas Esquer las arma entre una perspectiva de perspectivas. Y en cierta forma creo que lo que Hernán tenía en mente, aunque no lo dice muy explícitamente, es que este último, el cuarto dinamizador de la palabra, arme una perspectiva de perspectivas, lo cual obviamente es una tarea ya bastante difícil y esa fue en parte la razón por la cual le había dicho Hernán que yo no me sentía capacitado para ello. Es decir, armar una perspectiva de perspectiva con las tres intervenciones, con las tres exposiciones de los ponentes anteriores, de los dinamizadores de la palabra, para usar el término de Hernán. Luego, más adelante, dice algo más Hernán que puede interpretarse como que trate además de incorporar la perspectiva de este espectador en esa perspectiva, de alguna manera, es decir, la perspectiva de la universidad en esa perspectiva. Vamos a ver qué podemos hacer. No lo que voy a hacer con respecto a las dos últimas tareas, a la segunda y a la tercera, es apenas un esbozo muy preliminar, muy escueto. Y voy a comenzar por la primera tarea. Vamos a dejar de compartir. Bien, la primera tarea es dar cuenta brevemente de la exposición de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, doctor Alfonso Reyes, es el actual rector de la Universidad de Ibagué. Y allí vale la pena hacer un paréntesis para notar algo. Los dos primeros ponentes, los dos primeros dinamizadores de la palabra, al igual que este espectador que está hablando ahora, lanzamos ideas acerca de un ideal de universidad, de lo que podría ser la misión universitaria. Esas ideas, en el caso de Alexandra, emanan de una brillante narración. Yo diría, Alexandra tiene una especial capacidad narrativa y retórica, una elocuencia envidiable, se expresa muy bien, y ella, mediante su narración, va tejiendo su ideal de universidad. Arturo, de una manera diferente, luego voy a comentarlo, hace otro tanto. Él va repito, de un modo bastante diferente, muestra su ideal de lo que él llama pluriversidad. Pero Arturo y Alexandra, que han desempeñado seguramente funciones formales dentro de la universidad, pero dentro de esas funciones han ido gestando un cierto ideal o han tenido un cierto ideal de toda la universidad, aunque su gestión se refiere a algo pequeño. Y lo mismo probablemente ocurre en mi caso. En el caso de Alfonso, la situación es diferente. Alfonso está hablando desde su papel de rector en cierta forma, porque Alfonso está hablando desde su idea de construcción y construcción de una universidad particular en su papel de rector de la universidad. Y eso marca no solamente una asimetría, sino marca una dificultad particular, una línea divisoria particular, y es una sobre la que llama la atención Arturo, y que es muy importante. Arturo nos dice que la universidad casi que no le queda otro remedio que ponerse al servicio de un cierto orden que está en crisis en la época actual.
un orden que está lleno de injusticias, está lleno de fragmentación, está quebrándose, está destruyendo nuestro mundo, etc. Y la universidad, como institución dentro de ese orden, está prácticamente obligada a jugar el juego de poder. Y yo creo que tiene razón Arturo, que es muy difícil que la universidad simplemente por una gestión, simplemente por un esfuerzo de unas personas, de una o de muchas personas, pueda en un momento dado cambiar esa especie de dictamen que le da ese campo de poder. Alfonso Reyes se encuentra en esa situación. Es decir, Alfonso Reyes tiene que, con un ideal que creo yo que se parece y tiene una serie de notas muy parecidas a la que tienen los dos expositores anteriores y a la mía propia, Alfonso Reyes está tratando desde un vehículo que anda en movimiento, y ese movimiento, que es el que describe Arturo, tratar de girarlo, de cruzarlo en un sentido contrario. Y obviamente ese vehículo simplemente no va a girar en 180 grados, porque se voltea, no puede. Ese vehículo tiene que ir girando poco a poco. Y desde ese punto, mi modo de ver, Alfonso Reyes está hablando y eso vale la pena tomarlo en cuenta. En todo caso, entonces procedo con mi primera tarea. Alfonso narra unos hitos de su vida que dieron lugar a las ideas fundamentales de ese proyecto que yo diría está en estado de eyecto, es decir, que está lanzado y que está en desenvolvimiento de lo que él llama la universidad necesaria. Vamos a ver cuáles son esas ideas que surgen de esos hitos narrativos de carácter autobiográfico que narra Alfonso. Vamos a verla, vamos a repasarlo muy rápidamente, a ver cuáles son y cuáles son esas ideas. Primera idea es el descubrir que en la universidad se debería orquestar una conversación. Yo subrayo conversación, versar sobre en conjunto, una conversación, una reunión de diferentes modos de entender, de diferentes perspectivas. Y noten que por allá nos resuena la idea de perspectivas. Esta idea surge en la narración autobiográfica de Alfonso, en ese episodio en el que a muy corta edad es invitado por su padre a sus clases en la universidad, clases vinculadas con el asunto de las leyes, y Alfonso acude a esas clases a muy corta edad. Y en esas clases descubre que su padre, luego de una exposición de unos 20 minutos, orquesta una conversación con sus alumnos. Y de esa manera surge en Alfonso esa idea de que en la universidad es necesario una conversación, una reunión de diferentes modos de entender. Una segunda idea surge de un segundo episodio narrado por Alfonso. La segunda idea es la responsabilidad, la gran responsabilidad que un profesor tiene porque tiene la posibilidad de moldear la vida de otras personas, de los estudiantes. Y el hito narrativo es el de la profesora que le hizo odiar la física en contraste con el profesor que lo enamoró de las matemáticas y lo encaminó en esa dirección y de hecho quiso estudiar matemáticas. Un tercer hito es la idea de la importancia de problematizar dentro de la universidad. Y noten que allí hay notas comunes con una serie de puntos de los que decía Alexandra y de los que manifestaba Arturo.
Y ese hito y esa idea la narra a partir del profesor irreverente que insistía en la problematización, es decir, que los invitaba a, a buscar, a estructurar, a diseñar el problema. Un cuarto hito que queda muy implícito, Alfonso no hace mucho hincapié en eso, pero que yo lo llamaría, la idea principal ahí es el tener los pies sobre la tierra. Y el hito narrativo, esa es la idea del hito narrativo, es el papá que le dice, una vez que Alfonso se dedica a estudiar y estudiar dentro de la universidad, porque tiene la oportunidad de ver materias de diferentes asignaturas de muy diferente índole, y Alfonso se deleita estudiando esas asignaturas, y el papá le dice que ya es hora de graduarse, que se ponga serio, le dice el papá, para que se gradúe. Y implícitamente Alfonso descubre que el papá le está diciendo que bueno, que hay un costo en pagar los estudios y que tiene que graduarse. Entonces, eso es lo que yo llamaría el tener los pies sobre la tierra. La narración de Alfonso continúa, luego nos habla del proyecto sobre la Corte Suprema de Justicia, en el que gracias a atender las clases que atendió del padre, gracias a las conversaciones con el padre, con un hermano además que se dedica también a las leyes, logra hablar el juego de los abogados, el juego de las leyes, aprende a hablar ese juego. Y aprende a hablar ese juego de manera que dentro del proyecto de la Corte Suprema sorprende a los magistrados con lo que tienen que entrevistarse, porque puede hablar su juego lingüístico. Y de allí surge la idea de la necesidad de incorporar, de aprender a hablar diferentes juegos lingüísticos, a desempeñarse en diferentes juegos lingüísticos, en un afán de transdisciplinariedad, que es un afán muy importante en el planteamiento de Alfonso. Es decir, es muy importante el que la universidad tenga una orientación transdisciplinaria, que vaya más allá de las disciplinas y que mediante la problematización se enfoque transdisciplinariamente a cultivar el conocimiento. Bueno, narra algunos otros hitos que lo conducen a la idea de la universidad necesaria. Cuando llega la idea de la universidad necesaria, nos cuenta ciertos aspectos o ciertas ideas que él considera principales de la universidad necesaria, y esas ideas principales serían, por una parte, el que la organización de la universitaria no la universidad. La organización universitaria no puede construirse con el lenguaje empresarial. Es decir, que debe pensarse con un juego lingüístico que no es ese al que estamos acostumbrados con el lenguaje empresarial y que debe obedecer a una organización diferente. Una segunda idea es que la materia prima de la universidad, de acuerdo con Alfonso, es el conocimiento. Esa es su materia prima, así la llama él, es producir el conocimiento, transformarlo, divulgarlo, etcétera, publicarlo, pero la materia prima es el conocimiento. Luego nos dice una tercera idea, que la esencia de la universidad es el cultivo de la verdad, y menciona de pasada en mi libro con ese título, que fue publicado en la Universidad de Ibagué, y sobre algo de eso tal vez pueda hablar un poco más adelante. Y finalmente, una cuarta idea es que la universidad debe ser transdisciplinaria, y eso implica que es necesario desfragmentar, así lo dice Alfonso, la universidad. Es decir,
trascender la disciplinariedad hacia una transdisciplinariedad. Esas 4 ideas constitutivas de la universidad necesaria conducen a una serie de acciones institucionales. Y esa serie de acciones institucionales yo creo que se resumen en 4 puntos. Transformación de las facultades en escuelas de formación transdisciplinaria, pensadas sobre la base de problemáticas. Eso es un primer punto. Un segundo punto, diseño de espacios de aprendizaje, donde ocurre la incorporación del aprendizaje. La incorporación del aprendizaje. Quisiera recalcar esto de incorporación del aprendizaje. Allá hay una idea en esos espacios de aprendizaje que comparten también los otros dinamizadores, explícita o implícitamente. Esos espacios de aprendizaje deben ser orientados por problemáticas regionales. Voy a referirme un poco más adelante a la idea de espacios de aprendizaje, que es muy importante en todo este asunto de la universidad y de el ideal de universidad que creo yo que se destila de el intento de armar esa perspectiva de perspectivas que Hernán pide. Una tercera elemento del programa de la universidad necesaria es la creación de institutos de investigación y centros de pensamiento, así los llamó Alfonso, sobre la base de misiones. Sobre la base de misiones, tal como yo lo entiendo, por un ejemplo que daba Alfonso en algún momento anterior, se refiere a lo siguiente. Es lo que se derivó, por ejemplo, de la misión de la NASA de poder llevar una nave espacial hasta la Luna, aterrizar, alunizar una nave espacial en la Luna y posiblemente con tripulantes. Todo el proyecto, que fue una misión para el futuro, para lograr algo en el futuro, generó una cantidad de conocimientos, agrupó muchas personas, agrupó muchos especialistas dentro de una misión general. Esas misiones, entonces, tomando esa idea, creo que el punto es que esos institutos de investigación y centros de pensamiento se orienten por misiones, por proyectos futuros que permitan generar conocimientos y que permitan además conectarse, en este caso, con el territorio, con la nación, con las problemáticas locales. Y un cuarto punto es todo lo anterior se da sobre la base de una ética del cuidado. Esa ética del cuidado yo creo que en parte emana del estudio muy profundo que ha hecho Alfonso de la ontoepistemología de Maturana, por ejemplo, el cito de las conversaciones con Herrán. Yo creo que en el cultivo de la verdad hay un aspecto importante dedicado a esa ética del cuidado. Es decir, a una ética que está fundada en la noción de cuidado. Por ahora no voy a hablar más de eso. Y con eso, pues termino la primera parte de mi tarea. Bueno, en esta segunda parte voy a, como había dicho, solamente a trazar algunas líneas, algunos trazos. Igual que en la cuarta, en la tercera parte. Permítanme compartir de nuevo la idea de la perspectiva de perspectivas, porque lo que aquí toca, lo que me toca aquí es eso de esbozar lo que pudiera ser la perspectiva de perspectivas o una perspectiva de perspectivas armada con las presentaciones de los anteriores dinamizadores en la recursión que hicieron, en la recursión de la recursión, etc.
en la narración de la narración de la narración. Y quisiera, de nuevo metafóricamente, pensar en esta perspectiva de perspectivas con el dibujo de Esquer. Notemos lo siguiente en el dibujo. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace Esquer? Él arma las tres perspectivas en una perspectiva. Pero esa perspectiva es como la mirada a un recinto, a una habitación, por ejemplo. Y esa habitación tiene cierta figura, ciertos contornos. Es en esa figura donde se enmarca la perspectiva de perspectivas. Y esa figura son las intersecciones de las paredes, es decir, donde se encuentran las paredes. Yo no sé si aquí el puntero se ve, pero una está aquí, otra aquí, etc. Y se toman las líneas donde se encuentran paredes y techos de esa especie de habitación. Y esa figura es la que le permite a Esquer armar la perspectiva de perspectivas. Imagínense la figura solamente sin nada adentro, solamente la pura figura. La figura se rellena con las perspectivas. Yo quisiera pensar en la figura. ¿Qué es la figura en la perspectiva que yo tengo que armar? Aunque yo debería armar porque no lo voy a hacer de manera completa. Pero además, vale la pena notar algo más, que esa perspectiva está dibujada sobre algo. Está dibujada sobre un papel, está dibujada en un pizarrón, está dibujada en la imaginación, pero está dibujada sobre algo. ¿Sobre qué está dibujada la perspectiva? Y ese es el primer punto. Bueno, la respuesta creo que es fácil con la primera parte de mi exposición. La perspectiva de perspectivas está dibujada en el circulatorio de la palabra, es decir, en el juego. En el juego del circulatorio de la palabra, ese es el papel donde se dibuja la perspectiva de perspectiva. Ahora, ¿cuál es su figura? Y vamos a ver entonces la figura, dónde se encuentra o en qué consiste la figura. Yo diría que la figura en la que se insertan las perspectivas se da por la conjunción de, por una parte, lo que Arturo Escobar llama la pluriversidad, de la cual está hablando con otro término Alexandra, o con otros términos Alexandra, pero que está defendiendo Alexandra. La pluriversidad realmente es, en el discurso de Arturo, la universidad ideal. Y así lo es, a mi modo de ver, en la narración de Alexandra. Es ese lugar donde se encuentran muchos modos de entender la realidad, se encuentran muchas ónticas, yo prefiero llamarla ónticas, es decir, ese modo espontáneo, no elaborado de relacionarse con la realidad, y donde tienen cabida, pero tiene cabida además una conversación entre ellas. Esa es la pluriversidad que menciona Arturo y que de nuevo está claramente presente en el discurso de Alejandra y en el discurso de Alfonso. Alfonso básicamente tiene una idea de pluriversidad también en su universidad necesaria. Esa pluriversidad de nuevo vuelve a llamar la atención o nos vuelve a recordar la perspectiva de perspectivas. Es decir, la universidad está orquestando continuamente una perspectiva de perspectivas muy amplia o muchas perspectivas de perspectivas muy amplias. Permítame un comentario donde empiezo a introducir mi propia perspectiva. Desde mi perspectiva, el asiento de esa pluriversidad
está en lo que yo llamo holgura ontológica. Es decir, está en la apertura de posibilidades. Y ese es, a mi modo de ver, lo que está en el trasfondo del devenir histórico, que voy a llamar histórico ontológico, de la universidad a lo largo de toda su historia. Mejor dicho, del ideal de universidad a lo largo de toda su historia, antes de que se llamara universidad. Del ideal de universidad que surge del pensamiento de los antiguos griegos y que está muy vinculado con todo el devenir de Occidente, de la cultura occidental desde los antiguos griegos en adelante, y que está vinculado además con las diferentes influencias que ese devenir de la cultura occidental ha tenido y que llega hasta nosotros que somos herederos de la cultura universal, de la cultura occidental, directos o indirectos, que somos occidentales u occidentalizados, llamo occidentalizados a los que pertenecemos a culturas como las latinoamericanas y otras más que fueron occidentalizadas y que devenimos de esa occidentalización que se realizó en diferentes grados, en diferentes culturas, pero que de eso somos el resultado y que no hay que perder eso de vista. Repito, de esa universidad que se despliega a lo largo de toda la historia de Occidente, hay algo que está en su hilo conductor y a mi modo de ver es su constante misión fundada en la holgura ontológica, en la apertura de posibilidades. La universidad está llamada a abrir posibilidades. Ya Platón lo decía, te daré posibilidades y no me pidas más. Las posibilidades pueden entenderse como interpretaciones diferentes, pueden entenderse como mundos diferentes en la pluriversidad de la que habla Arturo, pero son diferentes posibilidades que se tratan de fundamentar y armar dentro de una gran conversación. Entonces, el asiento de la pluriversidad está en eso que llamo holgura ontológica y que es la idea básica de lo que llamo cultivo de la verdad. La idea básica, lógica del cultivo de la verdad es la del cultivo de la holgura ontológica, el cultivo de la diversidad propia de muchas visiones diferentes, de muchos modos de ver diferentes, de muchos mundos diferentes. Digo que esa es la idea básica lógica porque hay una idea que es histórico-ontológica de la cual aún no estoy hablando en ese cultivo de la verdad. Esa noción de pluriversidad decía que está íntimamente unida a una cierta noción de ser humano y a una cierta moral. Esa noción de ser humano creo que es además compartida también por los diferentes expositores de manera explícita o implícita. La noción de ser humano, junto con la idea de pluriversidad, constituye la figura donde se arma la perspectiva de perspectiva. Constituye esos bordes, esas intersecciones de las paredes y del techo. Del piso también, por supuesto.